Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Todo el mundo al lado izquierdo de su escoba. Vamos, daos prisa. Extended la mano sobre la escoba y decid ¡arriba! 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 Cuando hayáis agarrado la escoba, quiero que os montéis. Sujetaos bien. No os vayáis a escurrir. Cuando toque mi silbato, quiero que cada uno dé una fuerte patada al suelo. 3, 2... Si subes al barco de vapor, te encontrarás con un viaje fantástico y la tienda mágica. Y ahora prepárate. Con el barco de vapor llegan tus dibujos favoritos. Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio. Aquí tengo, Super. La reversicina. ¿Y eso para qué es? Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan? Ángels Barceló. De las lecturas iniciáticas de Harry Potter, los tebeos de Mortadelo y Filemón y las historias de la editorial Barco de Vapor está hecha la temprana alegría lectora de nuestro invitado de esta mañana, doctor en Comunicación Social, profesor titular de Escritura y Argumentación en la Universidad Nebrija de Madrid. Para mí la docencia es un encuentro de yo mismo con los libros y con los estudiosos del tema, de yo mismo con mis colegas, profesores, investigadores y de mismo con los alumnos. Reúne en torno a su cuenta de Instagram en Bucle, ahora te preguntaré cómo lo digo eso para que la gente le pueda seguir, a casi 500.000 de personas para compartir literatura y cultura. Henrik Ibsen, que era un genio, dramaturgo excepcional, uno de mis favoritos, de verdad que no os podéis perder su obra y menos esta. Trató este tema a finales del 19 en su obra de teatro Un enemigo del pueblo. Y lo hizo con el argumento que os contaba antes, un argumento que describe con precisión, diría que incluso con precisión inquietante, cómo fabricamos enemigos cuando la verdad nos estorba. Colaborador en numerosos medios de comunicación, autor de libros como Cultura de la cancelación, No hables, no preguntes, no pienses, 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos o un libro para cada año de tu vida. No he escogido estos libros buscando que hubiera una selección equitativa en cuanto a los años, en cuanto a los siglos, ni en cuanto a los países, pero sí he querido encontrar una variedad en el tipo de lecturas recomendadas. En este libro hay libros de entretenimiento, hay libros que son clásicos, hay libros de novela contemporánea, mucha novela contemporánea. Pues publica esta mañana La hija del Fénix, novela sobre la silenciada vida y obra literaria de la hija del gran Lope de Vega. ¿Y usted, señor Lope, no tiene unos versos para nosotros? Nunca me atrevería, señora. ¿No tiene un soneto que regalarnos? Fernando Bonete, escritor, profesor y bookstagrammer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me habéis sacado una sonrisa empezando con lo de Harry Potter porque he recordado tiempos tan maravillosos de lectura. Claro. Y luego los colores con todo este repaso, por favor. Y es en bucle, sería, en bucle, sí, como un bucle de lecturas, luego efectivamente, lo he pensado, pero no es fácil. Claro, no es fácil. Yo me había puesto inglesa, claro, y no. Yo cuando comencé con todo esto, como no sabía dónde iba a llegar, pues no tuve muy en cuenta esto del naming que llaman en publicidad. Claro. Y yo creo que, pero bueno, al final ahí ha quedado el nombre. Para seguirlo es en bucle, pero el bu es como si escribiéramos libro en inglés. Eso es. ¿Cómo marca tu infancia y adolescencia esos primeros libros de la editorial Barco de Vapor, Harry Potter, Mortadelo y Filemón? ¿Cómo marcan tu inicio en la lectura? Yo los recuerdo, en parte como los recuerdo hoy en día, eso se ha quedado creo que a lo largo de toda mi vida lectora, como un momento de refugio. Lo que pasa es que cuando uno va creciendo te refugias de diferentes cosas. Para mí ahora la lectura es un refugio de ciertas cosas que tú conoces ahí muy bien, que pasan en la vida pública, en la política, que ya uno está harto y dices, yo quiero abrir un libro, desconectar por un momento y encontrar grandes ideas y grandes hombres y mujeres en estas lecturas. Y cuando era pequeño, pues encontraba un refugio del día a día y un momento de gran ilusión que recuerdo con un cariño inmenso. Es que estoy visualizando, y por eso me sacáis una sonrisa, a mí mismo en la habitación de mi casa. Por entonces yo vivía en el pueblo, en Almansa, de Ciudad Albacete, vivía allí y me estoy recordando abriendo los cómics de Mortadelo y Filemón en los sitios en los que leía El barco de vapor. Se me han quedado grabados. ¿Quién los ponía en tus manos? Pues mis padres. Además hay anécdotas muy curiosas aquí porque mi padre es director de orquesta, entonces yo iba a los ensayos con él. Y claro, son 2, 3 horas, 4 de ensayo. Te imaginas no tener ese refugio, ese entretenimiento. Y antes de ir a los ensayos, pues o mi madre o mi padre me compraban el cómic de Mortadelo y Filemón para que tuvieran entretenimiento y por ahí empecé. Yo hay dos mantras que se repite mucho cuando la gente es lectora, es si has leído de niño
te gusta leer, si ya de niño no has leído, ya no te eres lector, y hay otro mantra que es: en casa de padres lectores, hijos lectores. Yo creo que no es verdad ninguno de los dos. Claro, no son causa-consecuencia. Correlacionan de alguna manera. Es verdad que creo que hay más probabilidades de que si convives en torno a los libros, en algún momento se te pegue algo, ¿no? Porque ves los ejemplos que te dan tus padres. En mi caso quizá no fue porque mis padres leyeran una barbaridad, sino porque nunca me negaron un libro. Mis padres, siempre que les pedí un libro, aunque les pidiera muchos durante toda la semana, nunca me lo negaron. Nunca me negaron el dinero para comprar un libro. Siempre tenía uno, gracias a ellos. Y cuando pasas del momento en que tus padres te ponen en las manos los primeros libros a tú elegir qué libros quieres tener en tus manos, ¿cómo es el proceso y por qué esos libros determinados son los que eliges? Pues fíjate, hubo un momento de inflexión, también haciendo memoria de mi historia lectora, que fue Harry Potter, después El Señor de los Anillos, esa fantasía, ese género de la fantasía tan injustamente denostado que conecta con la juventud y la infancia, pero que también ya se va tornando algo más maduro, y es ahí cuando maduras como lector, o yo maduré como lector, y ya me planteé cosas un poco más serias, o incluso empecé a discriminar lo que me podía gustar de lo que no. Y tú como profesor, aunque de universidad, ¿cómo ves o cómo valoras la manera que tiene la educación, la enseñanza a veces de aproximarnos, porque todos hemos pasado por esa etapa, tengamos la edad que tengamos, de las lecturas obligatorias en el cole? ¿Tú crees que es buena esa manera de acercar a los chavales a la literatura? Para mí la lectura no puede ser de ninguna manera una obligación. Y yo sé que no planteándolo como una obligación surge un reto muy grande y un esfuerzo muy grande para el profesor en el aula, porque el sistema, la ley de educación, no le va a ayudar. Por lo tanto, casi que el profesor está solo ante el peligro o con sus compañeros. Y es verdad que va a llevar un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque no se trata de obligar, se trata de que las personas amen la literatura, que amen esos clásicos a los que siempre recurrimos a lo obligado. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Pero ese es el objetivo, porque cuando tú obligas a leer a una persona un libro, eso es algo de corto recorrido. Sí, bueno, pues se leerá ese libro para aprobar el examen, para que no le pongan un castigo. Pero ni lo va a valorar, ni le va a quedar. Y hasta ahí va a llegar. Yo creo que lo positivo es que una persona acabe amando la literatura para que por sí misma quiera esos libros, y después de 1 o 2 siga encadenando con esa historia lectora. Claro, pero eso depende mucho del profesor que te toque. O sea, tú puedes amar la literatura a partir de un buen profesor, o puedes aborrecer la lectura por culpa de un profesor. Eso es, y con todas las dificultades que tiene que sufrir también el profesor, porque el sistema no le ayuda, el sistema da una serie de programas, una programación didáctica que hay que cumplir, en la que muchas veces no se tiene en cuenta que haya espacio y sitio para la lectura, y luego a eso cabría añadir muchos factores: el factor de la distracción y de la falta de atención mayúsculo o más que en décadas anteriores o en años anteriores de los jóvenes, y por otra parte el hecho de que muchos profesores efectivamente no quieren hacer ese esfuerzo porque tienen una cierta desesperanza hacia los jóvenes. A veces se trata de darles la oportunidad también a los jóvenes, de intentarlo, ¿no? Claro, porque les tachamos ya de poco lectores, de poco atentos, y entonces tiramos la toalla antes de tiempo. ¿Con qué base lectora te encuentras tú en tus alumnos de la universidad cuando llegan? Una base limitada, por no decir escasa, y puedo además confrontar en distintas universidades en las que he impartido clase, y la tónica dominante, la tónica general ha sido esa. Pero vuelvo a lanzar aquí un mensaje positivo esperanzador sobre los jóvenes, o quizás descargar a los jóvenes de culpabilidad, porque ya no es que los jóvenes no lean, es que la sociedad española en su conjunto lee poco o muy poco. Entonces, claro, esto de aunque se publique muchísimo. Bueno, más de 90.000 libros al año, o sea, es una locura. Si no hace el cálculo diario del libro publicado, es inabarcable. Entonces parece que nos descargamos echándole la culpa a los jóvenes, pero yo creo que todos tenemos que asumir ahí nuestra parte de responsabilidad. Y luego las estadísticas indican que cada vez lee más, poquito a poco, luego, pero... Yo pienso que cada uno tiene que encontrar qué es lo que le gusta dentro de la literatura, porque es verdad que decías tú antes lo del Señor de los Anillos, género denostado por muchos. Bueno, pues si les gusta que lean esto, la novela negra, es que eso, ¿no? Es mejor leer que no leer. O sea, hasta novelas románticas. Sí, no, por supuesto. Bueno, y hay grandes autoras, aquí lo digo femenino porque son prácticamente todas mujeres. Hay grandes autoras en la novela romántica y muy buena literatura en la novela romántica. Que esto de juzgar géneros enteros, hay que juzgar libro a libro. Hay libros buenos y malos en todos los géneros, y esto enlaza con la parte que comentábamos antes, de no obligar. Yo siempre digo que para encontrar el libro perfecto para iniciarse la lectura o para coger un poco más el hábito o el gusto de la lectura es: ¿qué tema te gusta?
Te gusta el fútbol, te gusta el baloncesto, te gustan las mariposas, te gustan las mesas. Hasta la autoayuda. Vas a encontrar seguro una novela, un ensayo que hable de ese tema, pues empieza por ahí. Sí. Decíamos antes al principio que en tu Instagram tienes casi 500.000 de seguidores. ¿Cómo surge esa idea de convertirse en lo que se llama un bookstagrammer? Pues yo no tuve idea de que esto llegara a donde ha llegado y que tuviera el alcance que tiene hoy, porque empecé y en cierta manera he intentado conservar esa esencia porque creo que es lo que al final gusta de la cuenta y de lo que hago en Instagram. Empecé haciendo lo que hace cualquier lector, solo que para más gente. Todos los que somos lectores, y tú lo eres también, Ángel, sabemos que hay un momento de refugio, como comentábamos antes, y muy individual y muy gustoso de coger mi libro y ponerme a leer. Pero luego parece que eso te lleva a algo más, que es comentar esa lectura con los demás. Compartirlo. Se cierra el ciclo, ¿no? Parece que hay, no siempre, pero casi siempre. Y yo hice lo mismo, pero para más personas, a través de esa plataforma que me daba Instagram, en este caso, que es donde he alcanzado más seguimiento. Claro, es que es ampliarlo. Para mí no hay mayor placer, mayor gusto que encontrarme con un amigo que también sea lector, con el que pueda... Tú has leído, y a ti qué te parece, me la leo. Pues eso es un placer también. Es una sensación maravillosa. Exacto, pues compartir eso con más gente. ¿Eres un crítico literario? Bueno, la verdad es que... ¿O haces competencia a los críticos literarios? Yo creo que son cosas distintas y son misiones y propósitos distintos, ambos compatibles y ambos necesarios, y entre los cuales ojalá hubiera más sinergias, también te digo. El crítico literario tiene, quizás, estoy simplificando, la misión de dar un sentido y una profundidad y un fondo a la obra, ¿no? Y por eso aprecio tanto la crítica cultural que se hace desde los medios de comunicación, prensa, televisión, radio también, por supuesto, y el que se dedica a la divulgación cultural, no tanto a la crítica cultural en redes sociales, puede ser mi caso. No hablamos tanto del fondo, que a veces también, porque hay nexos de unión, insisto, más bien de la experiencia de lectura, de ese compartir natural y auténtico con los demás de qué me ha parecido. Pero decía, ojalá haya más sinergias, porque yo creo que habría un beneficio mutuo. Esto la televisión lo ha sabido ver perfectamente. La aparición de influencers en programas de televisión viene de lo que viene, de acaparar sus audiencias, y la televisión y el influencer, a su vez, beneficiarse de que le da una categoría de celebrity, ¿no? Pues qué pena que en las secciones de cultura, de prensa escrita, de tele, a veces también de radio, no hay esa presencia de los influencers que podrían ayudar a los medios y nutrirse ambos de ambas facetas que me parecen complementarias. Y luego hay una cosa que me gusta de ti, que es que si tú un autor no te llega, no te gusta, tú no tienes... aunque sea un lector que tenga publicados millones de ediciones de un libro, a ti te da igual. Yo no entro y no entro. Y cosas que me encantan, pero que tengo que aceptar que al resto no. Yo, por ejemplo, soy un fanático absoluto de John Fosse, me encanta su literatura. Y hay gente que no puede con ella. Y tengo que aceptar también de manera objetiva que es una escritura pues un poco especialita y vanguardista, ¿no? Y hay gente que pues no le gusta o no sintoniza con su espiritualidad. Pues ¿qué se le va a hacer, no? Hay que aceptarlo. Y efectivamente, y también por la línea que decías, de autores que son incluso clásicos consagrados, pero es que yo los he leído y seguramente sea culpa mía, pero no... No, pero hablábamos de una experiencia que compartimos, que es Murakami, por ejemplo. Claro. Y aún así, yo sé apreciar objetivamente su valor. Y una cosa no niega a la otra, pero hay un componente de gusto innegable también en el arte. A través de las redes, antes hablábamos, en este país se lee poco, los jóvenes tienen el estigma que leen todavía menos. A través de las redes y el buen uso de las redes, ¿tú crees que se puede hacer ahí un trabajito de poquito a poquito? Yo creo que sí. Al final las redes sociales son una herramienta y como cualquier herramienta física o virtual se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Y creo que hay mucha distracción en todo tipo de plataformas digitales, pero creo que también hay cuentas de mucho valor, divulgando sobre ciencia, divulgando sobre cultura, divulgando sobre literatura. Los propios medios de comunicación, la SER, por ejemplo, también hace mucha divulgación muy positiva en el ámbito del conocimiento. Yo creo que esos son iniciativas que vale la pena seguir y dedicarle un tiempo, que no porque estén en redes sociales son perniciosas. Pero es verdad que también hay que medir los tiempos. Todos los años tenemos un estudio sobre redes sociales, que es el de Interactive Advertising Bureau, que es un, digamos, el estudio de referencia. Hombre, la cifra va fluctuando según el año, pero sabemos que de media 1 hora y media al día dedicamos a las redes sociales. Solo las redes sociales. 1 hora y media quizás es pasarse, no lo sé. Entonces yo creo que también hay que medir tiempos, pero en general hay muy buenas iniciativas. ¿Tienes mucha interacción con la gente que te sigue? Bueno, preguntas de... Es alucinante porque quizás en el ámbito de la cultura en redes sociales no hay el engagement en el sentido de los números que se generan con otras temáticas, como el gastro, el estilo de vida, ya lo sabemos. Pues al final las redes sociales pues venden más lo que venden, ¿no? La cultura no tiene tanto predicamento como pasa en general en todo tipo de sitios, pero
pero es alucinante la calidad de los comentarios. Los números no serán tantos en comentarios, y aún así son un porrón, pero es que la calidad de los comentarios, yo entro y me encuentro una parrafadas de 4 o 5 párrafos que, claro, también digo, ahora le tengo que contestar, porque después del esfuerzo que le ha llevado. Hoy sale precisamente tu último libro, La hija del Fénix, se puede encontrar por primera vez en las librerías, que narra la olvidada vida literaria de la hija de uno de los mayores talentos literarios, de Lope de Vega. ¿Tú cómo llegas a esta historia? Pues llego de manera absolutamente anecdótica, lo cual quiere decir mucho de la injusticia que se le hace a Marcela, porque investigando para otro libro anterior, La vida de Lope, era un libro de anécdotas, buscando una anécdota para la vida de Lope, encontré la anécdota, pero es que luego también encontré que tenía una hija que había sido escritora y que, de hecho, del gran número de hijos que tuvo dentro y fuera del matrimonio, ella había sido la única hija que se había dedicado a la escritura finalmente, que fue la heredera literaria de su padre. No se conoce prácticamente. Iba a decir, pero esto yo no lo sabía. No, yo tampoco, no, pero yo hasta hace 2 años no, y estudio la carrera de Humanidades. Quiero decir que me la podría haber encontrado en algún libro. ¿De qué has disfrutado más? ¿De la investigación a partir de esa anécdota en la que aparece Marcela o de la escritura? Hay una parte de ambas, realmente, ¿no? La has resumido bien. Hay una parte que he disfrutado mucho de descubrir a Marcela por fin, aunque ha sido bastante difícil porque hasta el único libro que hay con su obra completa está descatalogado. Sí. Pero tengo que admitir que el proceso, aunque es muy ficcional, de ponerle pensamientos, ponerle emociones, ponerle sentimientos a Marcela, me ha gustado mucho, aunque también me ha suponido un reto inmenso. ¿Qué dirías de tu libro si no lo firmara Fernando Bonete? ¿Qué dirías de La hija del Fénix a tus seguidores? Pues que Marcela, la hija del Fénix, no solo es la hija de Lope de Vega, claro que fue la hija de Lope de Vega, ¿no? Y por eso llegó al mundo, pero fue mucho más que la hija de Lope de Vega. Fue una escritora excepcional que merece la pena conocer tanto como su padre. Pues Antonio Bonete, crítico, profesor universitario, bookstagrammer, autor, entre otros libros, de esta novela, que a partir de hoy pueden encontrar en las librerías, La hija del Fénix, la desconocida vida y obra literaria de la hija de Lope de Vega. Un gusto, me voy a poner a seguirte, que no te seguía. El gusto ha sido mío y sigamos leyendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.